Bueno, voy a hacerte una pregunta y te agradezco. Yo estoy seguro que están cayendo escamas de los ojos y corazones se están quebrantando. No lo estoy profetizando, estoy seguro porque por lo menos a mí me está pasando y creo que le puede pasar a otro también. Gracias por esa respuesta tan humana, tan sincera y tan espiritual. Pero quiero hacerte Gracias. una pregunta nacida de lo que acabas de decir. Si dices no la quiero contestar, te lo voy a respetar porque es una pregunta comprometedora. En el Ok, cristianismo hay quizá cuatro corrientes para hablar del fin de la humanidad o del fin del pecado o la humanidad que no aceptó a Jesús. La primera es ok. el tormento eterno, la segunda es el aniquilacionismo, es matar a los que no aceptaron a Jesús para siempre, o sea, quitar la existencia por siempre. La tercera, el universalismo, que hay un universalismo bíblico que dice que el Señor logrará con su amor conquistar todos los corazones y por eso nos creó y nos permitió vivir a todos porque sabía que a todos nos iba a conquistar. Y la cuarta es libertad eterna. El que quiera estar con el Señor se va con el Señor y el que no quiera pues se queda lejos del Señor, pero no en un infierno, sino que queda viviendo pero lejos de Dios, en la oscuridad de su decisión. ¿Con cuál te identificas más? Ay, señor. Si quieres no la contestas. Si quieres, No, no no, la... no, 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 pues sí, es un asunto de identificación, entonces no, no hay problema. Yo me identifico mucho con las últimas dos. Me identifico mucho con las últimas dos. Y cuando tú lo mencionas, eh, se viene a mi cabeza, disculpa que haga un prólogo a esto, ¿ah? Me encanta. Pero se viene a mi cabeza la parábola eh, de los hijos perdidos. Ujú. Eh, Eso es Lucas 15. En Lucas 15, Jesús está recibiendo a los pecadores, está con ellos. Y los fariseos observan eso. Y la crítica es que Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Para recibir, eh, hay dos palabras en griego, deshomai y prosdeshomai. Deshomai eh, es como el conserje de un edificio que tú entras y te dice, bienvenido, adelante. Eso es recibir. Eso es deshomai. Prosdeshomai es tú entras al edificio y no está el recepcionista, está tu amigo que vive en el edificio, te ve y te abraza, te dice qué gusto verte. Ese es prosdeshomai. Hermoso. Y los fariseos están complicados porque Jesús recibe de esa forma a los pecadores y come con ellos. Comer en el mundo antiguo, compartir la mesa en el mundo antiguo es una señal de profunda aceptación de la persona. Querida familia del canal En Defensa de la Fe, Dios los guarde, los cuide y los bendiga por siempre. Una vez más estoy con el pastor y escritor César Soto. Para mí es un privilegio y le doy las gracias al Señor que el pastor me da otra vez el honor de entrevistarlo para hacerle preguntas muy difíciles que yo sé que el Señor va a dirigir y que estoy seguro que la audiencia va a apreciar profundamente. ¿Cómo estás, querido pastor? Bien, Natanael, muy bien y te agradezco mucho la invitación. De verdad que lo agradezco y lo aprecio mucho. Aprecio mucho te voy a decirlo de la forma en que lo siento, aprecio mucho la humildad con la cual tú enfrentas los programas, siempre con una apertura a querer escuchar Amén. lo que la otra persona tiene que decir. Y honestamente, eso es súper bueno. No lo digo solamente por la vez anterior que conversamos, lo digo por otros programas en los que te he visto hablar y eso hace que la conversación fluya muy bien. Gloria a Dios. Muchas gracias. Excelentes palabras, me quedo sin palabras, pero gloria sea al Señor. Ok, como sé que el pastor tiene el tiempo muy corto, quiero entrar a las preguntas. Ok. La primera es, Salomón afirma que los muertos nada saben y su memoria es puesta en olvido, Eclesiastés 9:5. Pero vemos al apóstol Pablo diciendo que desea partir y estar con Cristo en Filipenses 1:23. Mm. ¿Qué crees tú sobre la muerte? ¿Es inconsciencia o es partir y estar con el Señor, obviamente en el caso de los cristianos? Mm. Es una buena pregunta. Ok, tú me pones el caso de Eclesiastés y el caso de Pablo. Eh, ok, sin querer ponerme muy técnico, necesito hacer una pequeña
aclaración con Eclesiastés. Me permito hacer la aclaración porque ya en el mundo de ciencias bíblicas y en el mundo académico hay bastante consenso para afirmar que Eclesiastés no es un escrito de Salomón. Wow, excelente. No es un escrito de Salomón. De hecho, hay dos secciones insertadas en Eclesiastés, interpolaciones tardías, que una es el versículo 1 y otras son los del 12 en adelante del último capítulo, que es como un cierre que es, bueno, es complicado de explicar las razones que motivaron a hacer eso. La primera sí es fácil. Básicamente, si tú vas, déjame ver aquí si tengo Eclesiastés, tengo que tenerlo aquí en alguna parte del computador. Si tú te fijas, aquí está. Eclesiastés 1.1 no dice de forma directa que es Salomón. Dice palabras del Cogelet, hijo de David, en Jerusalén. Uh-huh. Y ya uno, es como que te lo dejan de entradita y ya tú completa el nombre que correspondería. Entonces uno dice, hijo de David, ok, hay varios. Pero rey en Jerusalén, ok, solo uno, Salomón. Entonces uno dice, esto es de Salomón. Ahora, ¿por qué se piensa que no es de Salomón? Tiene un tipo de influencia bastante griego el texto de Eclesiastés. Refleja una filosofía bastante griega. De hecho, Eclesiastés es uno de los libros que costó que entraran en el canon de la Biblia hebrea. Precisamente por eso, porque su sabiduría era muy helenista. La región es influenciada por el mundo griego alrededor del siglo IV, 330 y tanto, cuando el imperio de Darío III cae bajo la campaña expansionista de Alejandro Magno. Y desde ese entonces, desde antes también, pero en ese momento de forma más fuerte, hay mucha influencia de sabiduría griega. Y es más o menos lo que se observa en Eclesiastés, o sea, una mezcla. De hecho, Eclesiastés suena mucho a un texto existencial. Uh-huh. Casi materialista. Sí. Es muy complejo el texto en sí, muy rico en muchos sentidos. Pero claro, Eclesiastés tiene esta corriente y es muy probable que Eclesiastés haya sido escrito por algún sacerdote o funcionario del templo asociado a lo que después se conocerían como los saduceos. ¿Por qué por ese lado? Porque precisamente cuando nosotros nos encontramos con la doctrina saducea, nos encontramos con una doctrina que no cree en la vida después, demonios, nada, o sea, no cree en la vida después de la muerte. No hay vida del otro lado, no hay nada. Y es precisamente eso lo que refleja el texto cuando dice, los muertos nada saben. O sea, aquí la cosa se termina y es por eso que el énfasis de todo el libro es, sabes que acá hay un montón de absurdos, hay absurdos por aquí, absurdos por allá, así que mientras tengas la oportunidad de disfrutar la vida, disfrútala. Más o menos así es que va esta montaña rusa de Eclesiastés. Uh-huh. O sea, como que este es un absurdo, pero ¿sabes qué? Está la mujer de tu juventud, hay comida y esto, disfrútalo. Sí, disfrútalo. Y así, ¿verdad? Porque los muertos nada saben. Entonces, refleja mucho ese tipo de teología saducea. Entonces, es muy posible, es muy posible a modo de reemplazar, de decir, uh-huh. Es un hecho que el texto no lo haya escrito Salomón. Ahora, me ayuda así a entender el trasfondo del por qué dicen los muertos nada saben. Claro, porque si es de una doctrina saducea, no cree para el otro lado. Ahora, la gente a veces tiene conflictos cuando lee que en el texto bíblico en un lugar se afirma una cosa uh-huh. y en el otro lado se afirma algo totalmente opuesto. Nosotros tenemos la idea
implantada desde que somos chicos o desde que estamos en la iglesia, de que la Biblia no puede tener contradicciones, y que si hay una contradicción es que yo estoy leyendo mal o hay una aparente contradicción. Entonces, de esa premisa surge un esfuerzo impresionante para hacer calzar los textos, para hacer que un texto no contradiga al otro. Y entonces uno llega a hacer una gimnasia hermenéutica muy sofisticada para poder hacer que una cosa no contradiga a la otra. Muy cierto. Es más fácil entender de que en el texto bíblico hay una pluridiversidad de voces que están hablando sobre cosas que están en desarrollo todavía. Sí, señor. En el entendimiento teológico de las distintas personas. La teología que pudo haber tenido Abraham, por ejemplo, debe haber sido radicalmente distinta a la de Pablo. Son personas de distinta época, son personas de distinta formación, son personas que ven el mundo, el universo de una forma diferente. No es absurdo pensar que entonces vean diferente a Dios y un montón de aspectos que tienen que ver con la relación con Dios. Lo mismo con un montón de otros autores del texto bíblico. Entonces, a veces es mejor decir, mira, este autor al parecer afirma esto porque esta es su tendencia. Ahora, los saduceos tienden a ver las cosas así porque si hay algo que alimenta la esperanza en el más allá, es tener un más acá con mucho sufrimiento. Interesante. El más allá se alimenta mucho de cómo yo estoy viviendo acá. Los saduceos, en el momento que ya se transforman en un partido dominante, tienen de todo en el más acá. Están saciados, prácticamente. No hace falta más. En cambio, el pueblo llano del tiempo de Jesús, por ejemplo, viene de una opresión a la otra, a la otra, a la otra. Han perdido todo, tienen una economía de subsistencia, no hay para vivir. A veces para pagar las deudas se tienen que vender a sí mismos para trabajar en las tierras que antes les pertenecieron a ellos mismos. O sea, esclavos de su propia tierra para otra gente. Y si no alcanzan, tienen que vender a sus hijos y es una realidad súper difícil. Cuando lo estás viviendo de esa forma, un más allá idealizado es un consuelo. Sí, señor. Entonces, más o menos va por ahí la cosa. Es como cuando en nuestra Latinoamérica alguien habla acerca de, en una oración dice, Señor, tú eres mi proveedor, y está reclamándole a Dios una respuesta, reconociendo en Dios a su proveedor. Usualmente es porque no tiene para comer o porque le falta algo muy importante. Cuando a veces tú escuchas a un americano acá hablando acerca de que Dios es su proveedor, es porque necesita cambiar el auto. Es distinta la forma en que yo me aproximo al proveedor cuando tengo hambre que cuando simplemente necesito cambiar el auto. Es distinto. Y es importante notar eso cuando vamos a los escritos de la Biblia. Claro, para Pablo la esperanza es totalmente diferente. Incluso hay relatos en los evangelios que pudieran darnos luces de que el más allá inmediato es una cuestión consciente, como por ejemplo el relato de la transfiguración, en donde aparece Moisés y Elías, ambos muy conscientes, o cuando Jesús le habla a los saduceos diciendo, oye, Dios es un Dios de vivos, no de muertos, y hace toda esta... para Dios los muertos viven. Por ejemplo, pero es complejo. Al final de cuentas, yo tengo buenos amigos también que han hecho su exégesis de los pasajes, y a que algunos dicen, oye, mira, es un sueño eterno hasta que en el momento en que Dios lo llame, lo cual para nosotros, para el que lo experimenta, sería como un abrir y cerrar de ojos. Correcto. Pues, no se da cuenta, el tiempo pasó. Es como cuando uno duerme, ¿cierto? Correcto. Si dormiste bien toda la noche, cerraste los ojos a las 11 de la noche, 10 de la noche, los abriste instantáneamente a las 8 de la mañana y no parece haber recuento de todo ese tiempo.
¿Es posible? Es posible. Uno no, es difícil decir esto es así cuando uno no tiene los elementos para decir me consta que es así. Correcto. Porque me consta que es así significaría que tengo que tener pruebas indubitables que no admitan dobles lecturas. Y muchos de los pasajes en los cuales nosotros nos apoyamos admiten dobles lecturas. Sí, señor. Lo que yo creo, te respondo lo que yo creo es que sí, que tenemos luego de la muerte una existencia consciente, pero más allá no sabría dar más detalles porque No es un creo. argumento, es una opinión tuya. Exacto. Y creo, honestamente, que salvo que ciertas denominaciones quieran usar este tipo de afirmaciones como dogmas de fe, ya es una cosa muy de cada denominación, pero como cristiano que se hace cargo de la opinión propia, eso es lo que yo te diría. O sea, aquí tenemos claramente una diferencia de opinión entre Eclesiastés, el Cogelet y Pablo, pero está bien, ambos ven la vida de forma distinta. Excelente, gracias. O sea, ven la vida y la muerte de forma distinta. Correcto. Yo también creo lo que tú crees y también lo comparto como una opinión, no como la última palabra. Aquí viene una pregunta que tiene que ver con esta y creo que hace que mucha gente pierda la paz cuando pierden a un familiar. ¿Hay un infierno de fuego literal en donde están las almas de los impíos sufriendo en estos momentos? Ok. Esta pregunta, mira, esto va a hacer que la gente que alguna vez visitó mi canal desvisite mi canal. Te metí en problemas entonces. No, está bien. Yo estoy metido en problemas hace rato. Sí, así no hay problema. Por eso te lo pregunté, porque te escuché algo de eso. Sí, lo que pasa es que, mira, mucha gente usa frases para decir, por ejemplo, la Biblia es clarísima al respecto de este tema. Y cuando la gente la usa, yo digo, ok, tal vez lo dice porque así se lo enseñaron, o tal vez nos ha tomado demasiado tiempo para leer la Biblia y darse cuenta que hay cosas que siempre están en tensión. Entonces, lo que yo voy a decir es una más de las tensiones que pueden existir de formas de ver el texto. Partir diciendo que en la Biblia no aparece en ninguna parte la palabra infierno como tal. La palabra infierno es una palabra que viene del latín, inferus. Inferus son las regiones inferiores que están hacia abajo. Y de ahí viene la palabra infierno. Y la gente ha alimentado su imaginación del infierno por escritos medievales como los de Dante Alighieri, la Divina Comedia, donde el infierno tiene niveles y es hacia abajo. Y de ahí la idea, ¿cierto? Toda esta mitología de que el infierno está debajo de la tierra, porque viene de esta idea de lo inferior, lo de abajo, que es una cuestión de observar. O sea, uno no entierra a sus seres queridos hacia arriba, uno los entierra hacia abajo. Por lo tanto, en la visión, en la forma en que antropológicamente se desarrolla la idea, algo tiene que ver con el abajo. Por eso es que el mundo antiguo tiene esta idea de un universo en tres niveles, donde está el cielo o los cielos, muchos cielos, la tierra y el inframundo, que es el lugar donde habitan los muertos. ¿Por qué donde habitan los muertos? Porque, claro, entierran los muertos. Entonces, se supone que siguen viaje hacia abajo. De ahí vienen las ideas como Sheol, que es el término que se ocupa en el Antiguo Testamento, que Sheol no tiene una connotación ni positiva ni negativa. Sheol es simplemente el lugar donde habitan los muertos. Ni negativo ni positivo. No es que en el entendido popular no haya habido una inclinación hacia un lado u otro, sino que el término en sí no dice nada. No dice premio, no dice castigo. De hecho, la visión de Eclesiastés es que el gran ecualizador de la vida es la muerte, porque una vez que todos se mueren, todos al mismo lugar. Entonces tiene la idea de que da lo mismo. Lo que importa es lo que hacemos aquí mientras estamos vivos.
Y en el Nuevo Testamento las palabras que tenemos son Hades, Tártaro, Tártaro un par de veces solamente, Hades más ocasiones, y Gehenna. Y Gehenna es una palabra eh, que, que es como una adaptación de una expresión en hebreo que es el valle de Ben Hinnom, o sea, el valle de Hinnom. Y si tú o las personas que están escuchando van a una concordancia, hay concordancias en línea, y ponen Hinnom con H, Hinnom, van a encontrarse con varios pasajes del Antiguo Testamento donde se muestra que en el valle de Hinnom los israelitas habían sacrificado a sus hijos a Moloch. Una cuestión horrible. Valle de Ben Hinnom recibe una especie como de maldición de que no puede volver a ser habitado, ni usado, ni nada. Por lo tanto, en el tiempo de Jesús, el Valle de Hinnom es un lugar en donde se usa como el basurero de la ciudad de Jerusalén y otros pueblos aledaños. Y en ese lugar, porque no se podía usar para otra cosa, entonces se usa ahí como basurero. La basura se va quemando, a veces la llama viva, otras veces la llama se extingue, pero la combustión sigue por debajo. Es por eso que acercarse al valle de Hinnom y ver que el humo siempre sube, es una imagen muy real. Y que el gusano nunca muere es una imagen muy real, porque donde no hay llama hay gusanos comiendo la comida, y vas hoy y hay gusanos comiendo la comida, o los cuerpos de los ejecutados romanos que depositaban ahí. Vas la semana que viene y hay gusanos comiendo, vas 3 semanas después y hay gusanos comiendo. El gusano nunca muere, pareciera que es una cuestión de observación, porque siempre está ahí. Entonces el infierno es una adaptación tratando de explicar esto que Jesús está hablando, del valle de Hinnom. Y en otras partes también aparece el tema de Hinnom, y aparece como infierno. Y se transformó en ese tiempo porque, dicho sea de paso, los judíos en sus ramas más reformadas no creen en el infierno. No es una cuestión que se haya traído desde tiempo, es una cuestión mucho más propia del cristianismo. Sí, así es. Y entonces, hablar acerca de la Gehenna, del valle de Ben Hinnom, era un lugar de tormento, era un lugar en donde metafóricamente las cosas se extinguían, y era una metáfora muy fuerte para hablar acerca de alguien. Lo curioso que a mí me ocurre con ese término Gehenna es que Jesús lo usa usualmente para personas o en un contexto en donde las personas se supone que no van a sufrir un destino como ese. Como religiosas. Los religiosos de su tiempo no tienen... Es como cuando Jesús habla acerca de la puerta estrecha y angosta, o sea, la puerta estrecha y ancha, en donde los religiosos de la época creen de que ellos están en ese camino, y Jesús les muestra al revés, o sea, no están como una expresión hiperbólica de que, ok, a veces tú puedes pensar que estás adentro, pero en realidad estás afuera porque no estás dejando entrar a los que necesitan entrar. Es bien interesante. Yo personalmente, y lo digo nuevamente, yo personalmente, dejé atrás la idea del infierno hace algunos años. Amén. No me calza Mira, prefiero... Yo sé que hay corrientes que proponen el aniquilacionismo. Prefiero eso antes de imaginarme a Dios, un Padre que nos ama, castigando a una persona por una eternidad por los pecados que cometió en un periodo de tiempo de 60 años, 70 años, 15 años. A lo mejor un adolescente murió en un accidente
automóvil o no sé, aquí en los Estados Unidos han habido tiroteos en las escuelas y hay un montón de gente preguntándose, bueno, ¿y a dónde fueron a dar esas personas? Lamentablemente ha sido también un discurso muy usado en el mundo cristiano para evangelizar en funerales, cuestión que a mí me parece de una insensibilidad altísima. Completo. Muy alta la insensibilidad. Y entonces es complejo, para mí es complejo entender eso. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero la justicia de Dios, sí, pero la justicia de Dios no obra como la justicia nuestra. Amén. La justicia de Dios tiene más de misericordia que de retribución por la maldad. La justicia de Dios es distinta. En una parábola que está en el libro de Lucas, se muestra que un señor hace un banquete, hace una fiesta, invita a un montón de gente. Las invitaciones en el mundo antiguo se hacen en 2 tiempos. Se hace la invitación, la gente confirma que va a ir, y en base a la confirmación se prepara el banquete, días después. ¿Por qué? Porque pues se tienen que faenar animales, se tiene que preparar comida, todo tiene que estar sincronizadamente muy fresco, porque no tienen refrigeradores, nada de eso. Entonces, todo se prepara con anticipación. Cuando la comida está lista, manda a buscar a la gente que invitó, y la gente que invitó le da las excusas más estúpidas que pudieron haberle dado, porque son excusas que pretenden burlarse del que invita. El hecho de decir, compré unas yuntas de bueyes y voy a ir a probarlas, es súper absurdo, porque en el mundo antiguo los bueyes, para poder arar, se compran con un pedazo de tierra al lado en donde prueban los bueyes antes de comprarlos, porque no sabes si van a tirar bien cuando armas las yuntas. Por lo tanto, los pruebas primero, luego los compras. No compras a ciegas, no es Amazon. ¿Ah? Y otras excusas que van dando ahí son todas que muestran que hay un desprecio por el que hace la invitación. El Señor ha sufrido un desaire, hay enojo. ¿Y cómo responde el enojo en esa parábola? El enojo tiene una decantación. Decirle al siervo que salga a buscar a todos los que están en los caminos. La ira se transformó en gracia. La ira se transformó en los que no estaban considerados ni aceptados para poder entrar, ahora tienen entrada a la mesa. El texto dice, oblígalos a entrar. Fórzalos. Muy bien. Fórzalos a entrar, porque imagínate, Nata, que tú fueras una persona que ha sido rechazada toda la vida y te dicen, tú aquí no entras. Tú aquí no entras. Tú aquí no entras. El día en que alguien te dice, oye, te están invitando de acá adentro. ¿A mí? Tú me estás molestando, o sea, no tiene sentido. El fórzalos a entrar tiene más que ver con eso que con ser agresivos en un tipo de evangelización. Convéncelos de que son tan amados que quiero tenerlos conmigo. Exacto. Eso es una perspectiva mucho más coherente con el tipo de invitación. Entonces, la ira de Dios responde de formas distintas, por lo menos cuando lo vemos desde Jesús. Entonces, a mí me cuesta pensar en un lugar así. Yo sé que para mucha gente no concibe su cielo si no hay infierno para el resto. Porque de alguna manera, muy dentro de nosotros quisiéramos ver a todos nuestros enemigos o a quienes no piensan como nosotros pagando para yo tener la razón. Pero bueno, yo no sé si la gente las que escuchan lo estarán pensando así o no, espero que no. Pero yo hace un tiempo atrás solté esa idea. Qué franqueza. Y honestamente estoy contento de haberla soltado y me doy cuenta de que si hay una razón para seguir a Cristo, debe ser el amor. Amén. No el miedo. No querer escapar de
Porque mucha gente dice, bueno, entonces da lo mismo. Si no hay infierno, da lo mismo que lo que haga yo hoy día. No, no da lo mismo. No da lo mismo porque Dios quiere que construyamos una sociedad, un mundo, una iglesia que sean capaces de dar esperanza, Amén. sean capaces de dar, de hacer una sociedad mejor. Entonces no da lo mismo como yo viva. Quien a veces vive sumergido en vicios o lo que sea, y piensa que está experimentando libertad, probablemente no está experimentando libertad. Está experimentando lo contrario. Por lo tanto, no da lo mismo cómo se vive. Y yo a la gente le digo, ¿sabe qué? Usted puede venir a Jesús por la razón que se le ocurra. Usted quiere ser millonario y quiere venir a Jesús, venga. Usted quiere sanidad y quiere venir a Jesús, venga. Usted tiene miedo de que se va a morir mañana y no quiere ir al infierno, venga. Ahora, todo el mundo puede venir por la razón que quiere. Seguir a Jesús, ya, ok, si tú quieres seguir a Jesús, entonces yo te recomendaría, síguelo por una razón más poderosa que el miedo, más poderosa que quiero ser millonario, más poderosa que esas cosas. Síguelo Amén. por amor. Amén. Síguelo porque lo amas. Aleluya. Y si seguimos a Dios por amor, no por miedo, entonces vamos a amar a la gente también. Vamos a animar a las personas, no usando el miedo, no usando la culpa, no usando la vergüenza, usando el amor. Amén. Que en definitiva es lo que nos libera, es lo que puede transformar una vida. El amor es tan poderoso que es capaz de reconfigurar no solamente nuestro presente, también es capaz de reconfigurar la forma en que vemos el pasado, porque lo vemos a través del prisma del amor. Si lo vemos siempre a través del miedo, o sea, yo no quisiera que cada vez que yo hago esto para acomodarme el pelo, el poco pelo que tengo, mi hijo que está al lado se hiciera así, porque pensara que yo estoy levantando la mano para dejarla caer encima de él. Yo quisiera que cuando yo levanto la mano para agarrarme el pelo, mi hijo diga, oh, justo quedó un espacio acá abajo, lo voy a abrazar a mi papá. Es distinto. Lindo. O sea, Lindo seguir a Jesús por miedo es muy diferente a seguirlo por amor. Tal vez los resultados a la vista de las demás personas a lo mejor pueden parecer iguales, pero interiormente no son iguales. Bueno, voy a hacerte una pregunta y te agradezco. Yo estoy seguro que están cayendo escamas de los ojos y corazones se están quebrantando. No lo estoy profetizando, estoy seguro porque por lo menos a mí me está pasando y creo que le puede pasar a otro también. Gracias por esa respuesta tan humana, tan sincera y tan espiritual. Pero quiero hacerte una pregunta nacida de lo que acabas de decir. Si dices no la quiero contestar, te lo voy a respetar porque es una pregunta comprometedora. En el cristianismo hay quizá 4 corrientes para hablar del fin de la humanidad o del fin del pecado o la humanidad que no aceptó a Jesús. La primera es el tormento eterno, la segunda es el aniquilacionismo, es matar a los que no aceptaron a Jesús para siempre, o sea, quitar la existencia por siempre. La tercera, el universalismo, que hay un universalismo bíblico que dice que el Señor logrará con su amor conquistar todos los corazones y por eso nos creó y nos permitió vivir a todos porque sabía que a todos nos iba a conquistar. Y la cuarta es libertad eterna. El que quiera estar con el Señor se va con el Señor y el que no quiera pues se queda lejos del Señor, pero no en un infierno, sino que queda viviendo pero lejos de Dios, en la oscuridad de su decisión. ¿Con cuál te identificas más? ¡Ay, Señor! Si quieres no la contestas. No, pues sí, es un asunto de identificación, entonces no hay problema. Yo me identifico mucho con las últimas dos. Y cuando tú lo mencionas, se viene a mi cabeza, disculpa que haga un prólogo a esto, ¿eh? Me encanta. Pero se viene a mi cabeza la parábola de los hijos perdidos. Uh-huh. Eso es Lucas 15. En Lucas 15, Jesús está recibiendo a los pecadores. Está con ellos. Y los fariseos observan eso. Y la crítica es que Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Para recibir, hay 2 palabras en griego. Deshomai y prosdeshomai. Deshomai es como
Es como el conserje de un edificio que tú entras y te dice, bienvenido, adelante. Eso es recibir. Eso es de Shomai. Pros de Shomai es tú entras al edificio y no está el recepcionista, está tu amigo que vive en el edificio, te ve y te abraza, te dice qué gusto verte. Ese es pros de Shomai. Y los fariseos están complicados porque Jesús recibe de esa forma a los pecadores y come con ellos. Comer en el mundo antiguo, compartir la mesa en el mundo antiguo es una señal de profunda aceptación de la persona. De ahí que Pablo tiene un problema con Pedro, porque dice, ¿cierto? Pedro se sentaba con los gentiles, comía con ellos y todo. Llegaron los de Jerusalén y se fue por los lados. O sea, es horrible lo que pasa ahí. Bueno, tiene que ver con eso. Comer con la persona en el mundo antiguo es amistad, te acepto. Y esa es la crítica de los fariseos. Y respecto de la crítica de los fariseos, Jesús responde con una parábola en 3 partes. La parábola en 3 partes es la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Pero yo digo los hijos perdidos. Sí, señor. La oveja perdida se pierde en el campo, la proporción es 1 a 10. O sea, perdón, 1 a 100. Esa es la proporción. Pasa a la siguiente parábola, que es un desarrollo de la misma, monedas perdidas. La moneda se pierde adentro de la casa, por eso que tiene que barrer, y la proporción es más alta, es 1 entre 10. O sea, acá hay 1 entre 100 que se perdió, acá hay 1 entre 10 que se perdió, o sea, el 10%, el 1%. Y llegamos a la de los hijos perdidos, en donde son 50. 2 de 2. Los 2 están perdidos. Uno está perdido afuera como la oveja, que es el hijo pródigo. El otro está perdido adentro como la moneda, que es el hijo que se queda. Y está perdido porque no entiende la relación con su padre. Porque cuando llega el hijo menor, el hijo mayor hace especulaciones de cómo gastó el dinero el hijo menor, que no le constan a él. Lo asume simplemente. Y cuando se da cuenta que hay una fiesta, él decide excluirse de la fiesta. Hijo mayor, en una fiesta dada por el padre, habría tenido la responsabilidad de servir en la mesa como mayordomo, dirigiendo todo, con la única diferencia que él puede conversar con los invitados que están en el... Él no quiere entrar a la fiesta. Y uno se pregunta, ¿por qué no quiere entrar a la fiesta? Probablemente no quiera entrar porque no quiere servir a su hermano. Y se queda fuera de la fiesta. El padre va y trata de convencerlo, de una forma que ningún padre en el mundo antiguo habría intentado convencerlo. Cualquier padre en el mundo antiguo, incluyendo el mundo judío, habría ido y le habría dicho, entras porque entras. Usado la autoridad. O aquí está una vara para darte los azotes que tengo que darte para hacer que entres, porque esto es tu responsabilidad. Pero va y le ruega. Es un padre muy atípico, ¿eh? Es un padre muy atípico. Muy atípico desde el momento en que ve al hijo menor cuando llega. Pues tú te das cuenta, ve al hijo menor a la distancia y sale corriendo de su casa y ofrece todos los medios de restauración. Cuestión interesante porque un hombre, digamos, de unos 50 años, pongámosle que tenga esta persona, no debe haber mostrado sus tobillos por lo menos en 25 años, porque es indecoroso. Y en la posición en la que él está, la forma en la que viste una persona de la posición en la que está descrito el texto, es que por lo menos tienes 3 capas de ropa, porque la cantidad del tipo de ropa indica si tú eres mano de obra o eres el que dirige. Y él es el que manda. Entonces, para poder correr con todo eso, tú tienes que agarrarte todo el montón de ropa y subírtelo. Y eso es humillación pública. Salir desde la casa, hacer su mano, humillarse y ofrecer los medios de redención. Yo creo que ahí hay un elemento que está vinculado con lo cristológico. Y vemos de que este padre entonces
quiere ofrecer misericordia. La ofrece a su hijo menor, la ofrece al hijo mayor. La parábola no termina. Si tú te das cuenta, la parábola no termina. Queda en el aire. Queda con el padre pidiéndole a su hijo entrar y una fiesta al otro lado. Es como cielo e infierno separados por una puerta. Y a mí me hace pensar eso. A mí me hace pensar. Y me hace pensar palabras de Pablo cuando habla acerca de que todas las cosas serán reconciliadas en Él, en Jesús. Y cuando son todas las cosas, son todas las cosas. Ahora, yo sé que para nuestro entendimiento es un desafío enorme porque, claro, nos cuesta poco pensar que nuestro buen vecino que está al lado, que no es cristiano, pero es a lo mejor, no sé, budista, pero que es una buena persona, no nos cuesta mucho esfuerzo pensar de que tal vez esa persona, Dios de alguna manera, aquí u en otra dimensión de existencia, pueda atraerle para reconciliarle. No nos cuesta demasiado pensar en eso. Nos cuesta pensar en el violador infantil. Nos cuesta pensar en el dictador que acalló miles de voces a punta de metralletas. Ya eso nos cuesta pensar. Ahí incluso el infierno anhela un infierno para esa gente. El anhelo de justicia que nosotros los seres humanos vamos construyendo nos hace a veces afirmar una cosa y desear lo contrario para la persona indicada, ¿no? Entonces es complejo de entenderlo. Pero bueno, son formas de entenderlo. El problema que yo le veo a todo esto es que a veces nosotros sí podemos crear grandes distancias entre personas, entre nosotros mismos, por estas discrepancias de cómo es que vemos el más allá. Sí. ¿Cómo es que lo vemos? Y nos tiramos versículos de un lado para otro y es una forma triste de tratar el texto. Yo me imagino, mira, tampoco estoy profetizando, pero me imagino que a lo mejor hay gente que puede decir, no, pero es que hay un castigo. Hay una parábola de Jesús en donde habla acerca de el rico y Lázaro. Y uno está, ok, la parábola, cada parábola, de hecho mi segundo libro es de parábolas, cada parábola es dicha para responder a una situación en específico. Y la parábola del rico y Lázaro no está ahí para decir cómo es el más allá. No está para explicar eso. La parábola está para explicar cómo es que debemos administrar nuestras riquezas en vida. Por eso que el rico dice, déjenme ir a la casa de mis hermanos para decirles de que no actúen como están actuando, si no van a parar donde yo estoy. Porque hay una cuestión acerca de la administración y de cómo es que este Lázaro, que curiosamente significa al que Dios ayuda, parece que carece de cualquier ayuda mientras está en vida. Está a las puertas del rico y el rico no hace caso de él. El desafío es para esta vida, no para decirnos cómo es allá, al otro lado. Entonces, bueno, cuando uno puede conversar sobre estos temas, podemos llegar a algunas cosas interesantes. Cuando la gente se pone a debatir sobre estos temas, como que de repente llegamos a correr el riesgo de querer decirle a Dios cómo que tiene que salvar o a quién tiene que salvar. Y creo que ahí la discusión se distorsiona un poco. Interesante. Gracias. Gracias por ese prólogo y esa respuesta franca, honesta y valiente. Y la última pregunta, bueno, las dos últimas. Si una persona se quita la vida, esta también es muy brava, es una pregunta tremenda, está perdida y condenada para siempre, ¿qué crees tú sobre ello? Para mí es difícil hablar acerca de esto porque uno desconoce mucho
de las razones que orillan a alguien a cometer algo así. Ujú. Hoy día nosotros estamos conscientes de enfermedades mentales que hace tiempo atrás no estábamos conscientes. Cuestiones que no se pasan con un échale ganas, con un dale, yo estoy aquí para ti. Situaciones que tienen que ver con desbalances químicos en el organismo, que no tienen que ver con que no sabes lidiar con la frustración, sino que tienen que ver con otras cuestiones. Entonces es difícil analizar todo esto. Yo no sé si fue contigo, ¿no?, que conversé sobre el caso de un pastor en California. No. Él dejó de predicar durante como 4 meses, famoso, con mucha proyección. Vuelve a su iglesia a predicar. Nuevamente la iglesia había dispensado para él este tiempo sabático. Y le dice: he estado luchando contra la ansiedad, la depresión durante todo este tiempo. Les doy gracias a ustedes por la paciencia que han tenido conmigo. Y siento que tengo que volver. Y él tiene todo. Tiene una situación económica estable. Está felizmente casado con la persona que ama. Tiene sus hijos. Y a veces alguien puede decir: pero caras vemos, corazones no sabemos. A lo mejor detrás de la puerta de su casa es un infierno. No siempre es así. A veces el infierno no está detrás de la puerta de la casa. A veces está en un lugar todavía más escondido, que saca adentro. Y lamentablemente él pasan algunas semanas y comete suicidio. Se suicida. El hijo de Rick Warren, Ujú. famoso Rick Warren, Sí, sí. también se suicida. Más de 10, 15 años luchando contra la depresión. Tú dices, ¿es un acto libre? ¿Te mató la enfermedad? Porque nadie cuestionaría, nadie diría: bueno, y uno que se muere de cáncer va al cielo, ¿no? Pero si te mueres de depresión, es distinto, es complicado. Yo me atrevería a hacer una sugerencia. Quitemos de la ecuación esta idea de para dónde se va alguien cuando muere. Ujú. Creo que no tenemos las herramientas ni teológicas ni empíricas como para responder a algo así. Siempre lo vamos a responder desde nuestro sesgo teológico, Ujú. cultural, de formación. Yo sugeriría mejor que cuando sepamos de casos así, primero no cometamos la desubicación de ir a decirle a la gente, a su familia, que, bueno, lamentablemente está en el infierno tu hijo o tu hija, pero tú puedes evitar ir allá. Acepta a Jesús como tu Salvador. Cuestión que yo he visto. Ujú. Eh, y comenzáramos a pensar mejor en cómo es que nosotros estamos atendiendo a gente que está en nuestras realidades de iglesia y que padece de este tipo de problemas, donde no se atreve a decirlos, porque si los dice puede ser demonizado o demonizada, o pueden decirle que a lo mejor tiene ataduras del pasado y que tiene que renunciar a no sé qué cosa. Ese tipo de situaciones, ese tipo de respuestas. Y entonces nunca lo dicen. Algunos salen de ese cuadro en mucha soledad, pero la iglesia puede ir a acompañar a esa gente y estar con ellos. Es muy difícil. Bueno, si yo no creo en el infierno, lo que a mí me imagino, y es un ejercicio imaginativo, no es así es, sino es imaginativo. Yo me imagino a Jesús
abrazando a esas personas Amén. y dándoles el consuelo que no tuvieron en la tierra, consolándoles finalmente. Así he decidido verlo Ujú. y he decidido invitar a la gente a que sea capaz de poder ofrecer una palabra de consuelo más que de juicio, y en vez de preguntarse a dónde está esta persona, preguntarnos dónde estuve yo, dónde estuve yo para esa persona. Excelente. Estuve en el momento que a lo mejor me necesitaba, o lo ignoré pensando que era otro berrinche, otra cosa más. Eh, es súper complejo, pero yo invitaría a hacernos ese tipo de preguntas en vez de la otra. Excelente. Me encanta la respuesta. Gracias por eso. Y la última, qué lástima que se acabó el tiempo. La Biblia afirma que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿los homosexuales son del diablo? Es una pregunta muy sensible y sé que la vas a responder con sensibilidad también. Mm. Hoy día me tiraste puras preguntas difíciles, notas, ¿eh? Directas, muy fuertes, sí. ¿Ah? A ver, yo primero quisiera decir algo antes de responder. Sí. Todo lo que las respuestas que yo estoy ofreciendo, porque estoy ofreciendo respuestas, eh, son apenas una invitación a conversar. O Sí, completo. sea, es una invitación a conversar. Eh, yo no quisiera que alguien entendiera y pensara de que lo que se ofrece en una respuesta es el fin de la discusión. Hay círculos religiosos en donde cuando el pastor habla es eso y anda a rebatirle, pues vas a tener mala suerte. No, yo creo de que yo creo que la cosa no funciona así, no debe funcionar así. Uno es una voz más dentro de una conversación que está en curso y tenemos que seguir hablándolo, hay que Amén. conversarlo, hay que Correcto. desarrollarlo. Con todas las respuestas que di antes y con esta también. Yo quisiera sacar de la ecuación, porque creo que ese es un tema más complejo y que demandaría una respuesta más larga, sacar de la ecuación el tema de hablar de la homosexualidad. Ujú. Primero porque es un error muy común, por cierto, hablar de la homosexualidad como si fuera pecado, porque la homosexualidad es una orientación que per se no es pecaminosa, como el ser heterosexual no es una virtud. Nosotros podemos honrar a Dios con nuestra heterosexualidad, o podemos denigrar a Dios y al prójimo con nuestra misma heterosexualidad. No sé si me explico. Sí. Entonces es un tema que quisiera dejarlo ahí. No lo estoy evitando, simplemente digo, esto demanda tiempo para poder ver otras cosas. Lo que, la cita que tú me dices está en Primera de Juan. Sí. Primera de Juan 3:4. Déjame revisarlo aquí. Es que para tener el texto aquí en la pantalla. Primera de Juan 3, por ahí. Primera de Juan 3. Ok. 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 Aquí pasa lo siguiente. Déjame tomar el pasaje completo del 4 al 10. Lo estoy marcando. El 4 al 10 de Primera de Juan, capítulo 3, es una sección que algunos han llamado los hijos de Dios versus los hijos del diablo. Ujú. Y déjame leer el contexto. Dice, desde el verso 4. Dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, y el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Estoy leyendo de la Biblia del Jubileo. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo sé que en otras versiones dice practica el pecado. Sí. Es una sutileza
que a nosotros los predicadores nos permite decir, hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. El texto en el griego habla acerca de pecar y no pecar. De hecho, déjame ver si la encuentro por aquí. Yo respeto mucho la versión de la Biblia de Jerusalén. Es una versión que a mí me agrada porque está hecha con bastantes elementos de la crítica bíblica. Y acá la encontré. Lo voy a leer de la Biblia de Jerusalén. Sí. Dice, todo el que comete pecado comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Está hablando de Jesús. Verso 6. Todo el que permanece en Él no peca. Directo. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Entonces, si nosotros quisiéramos ir al pie de la letra del texto, estamos todos fritos por nata. Nadie lo conoce. Claro, nadie lo conoce. Porque todos pecamos de alguna manera. Todos pecan. Claro, todo el que permanece en Él no peca. Hay que entender una cosa así, ¿eh? A ver, para explicarlo en términos sencillos. Primera, segunda, tercera de Juan son textos producidos para una comunidad que se le llama la comunidad juánica. Posiblemente hayan partes que tengan que ver con Juan, pero lo más probable es que tengan que ver con escritos comunitarios. Y la comunidad juánica maneja una mística muy especial, muy distinta, muy de grupo elevado. Por eso es que la teología juánica resultó muy interesante en el siglo I y siglo II más que nada, para la filosofía gnóstica, que tenían estos grupos elevados, que necesitaban un tipo de conocimiento que los llevara hacia la gnosis, hacia el conocimiento pleno, y por ende conocer a Dios. Es por eso que en esa mística estos pasajes están puestos de forma tan radical. El que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Sigo leyendo. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Entonces, si nosotros fuéramos así como tal cual, cualquier persona que comete un pecado que ya es de conocimiento público, uno pudiera decir, tú eres del diablo. Tengo un versículo bíblico para probarlo, que eres del diablo. Porque aquí dice claridad, y esas expresiones que siempre hemos usado, así como que, ¿cuántos saben que yo no escribí la Biblia? Sí, todos sabemos que tú no escribiste la Biblia. Dando a entender como que no lo digo yo, lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice Dios. Eso es una forma muy mañosa de leer la Biblia. Entonces el 8 dice, quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado. ¿Viste? No comete pecado. O sea, estamos fritos. Estamos fritos. Porque su germen permanece en él y no puede pecar. Mira, no puede pecar. Es como que te dan ganas, pero no puedes. Porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Que ojo, en el amor que se expresa, no tengo tiempo ahora para revisar todas las 3 cartas, que son cortitas, pero si ustedes en la casa lo pueden hacer, revísenlo. El amor en las cartas de Juan es solo para los hermanos. No es amor universal. Lo que refuerza la idea de que es una comunidad muy cerrada. Incluso el mismo Juan es el que dice, no les digan bienvenidos, no los dejen llegar. Por ejemplo, ¿por qué? Porque es una comunidad juánica, la comunidad juánica es muy cerrada. Somos nosotros tenemos la verdad, nosotros nos amamos entre nosotros no pecamos. Entonces, hay que ver si eso calza con cómo es que el texto bíblico nos muestra el caso de forma más amplia, cómo es que calza con nuestra praxis. Como te digo, algunos grupos sectarios
han usado este tipo de textos para controlar a la gente y para manipular un montón de cosas. Incluso para decirle a lo malo bueno, como por ejemplo hay grupos sectarios en donde ha habido abuso de menores. Y la lógica es, bueno, yo soy el siervo del Señor, yo soy la persona ungida por Dios. Y como soy la persona ungida por Dios y he nacido de Dios, en mí no hay pecado. Pecar. Por lo tanto, lo que acaba de ocurrir no es pecado. Es una bendición para ti. Tremendo. Si no lo puedes ver así, entonces el que está mal eres tú. Y de esa manera tú manipulas a la gente y la gente termina, este es un caso extremo como el que estoy hablando, pero la gente termina aceptando cosas que no habría aceptado si no hubiese sido introducido y manipulado de una forma y otra para poder aceptarlo. Es complejo. En el texto bíblico, y esto sí que no sé si lo conversé contigo o no, dime, si no, no quiero estar como los abuelitos que repiten las cosas como 20 veces, pero yo ya estoy en edad, ya estoy empezando 45, a repetir cosas. Todavía tienes 45. Oye, sí, pero ya empiezo a repetir cosas. ¿Qué te iba a decir? Se me fue, mira, y ahora se me fue la idea. Confirmado. ¿Viste? ¿Te ha pasado a ti? Oh, total. Sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En el mundo antiguo, la expresión hijo de tiene que ver con alguien que actúa conforme a esa... Lo dijiste, pero sí, me encanta que lo repitas. Repítelo porque es muy interesante. Porque, por ejemplo, a los fariseos, Jesús le llama en algún momento hijos del diablo, o a los saduceos, hijos del diablo. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Es que acaso Jesús está pensando que esos han sido engendrados por el diablo? No, pero les está diciendo, ustedes actúan como el diablo. Pero hay una religión que dice que sí, que porque él lo dice ahí, hay una religión. Hay de todo, de eso impresionante. Hay de todos los sabores allá afuera. O cuando les dice, sean como vuestro Padre Celestial. Perfecto, sean perfectos como vuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, llover y todo. Y está hablando, cuando habla acerca de eso, está diciendo, la señal de la filiación es actuar como tu Padre. Y creo yo que quienes, en ese sentido, la filiación tiene sentido, ¿ok? Pero en ese sentido muy estrechito, ¿no? Eres hijo de pecado, eres hijo de maldad. No es que la maldad se haya impersonado y haya engendrado algo, sino que seguramente apunta a cierto elemento que estuvo asociado a su nacimiento, a su concepción. No lo sé. Pero cuando la gente, por ejemplo, puede decirle a otro, no sé si alguien le habrá dicho a alguien, pero cuando la gente a veces nos ha dicho, frente a algo que hemos hecho, oye, tú eres un hijo de Dios, lo ha hecho precisamente porque ha visto algún acto que le ha comunicado a su ser interior, oye, mira, esta persona actúa así porque es un hijo de Dios. Amén. Actúa como Dios lo haría. Amén. Y por ahí va el tema de la filiación. Pero es difícil, el texto es complejo. Yo insisto, nosotros no necesitamos suavizar este texto usando otros textos. Hay que reconocer que el texto está en su contexto, es de difícil interpretación. Y a lo mejor tiene relación con la comunidad juánica, que es una comunidad muy sectaria, por decirlo de alguna forma, muy cerrada, que incluso anima a amar solo a sus hermanos. De hecho, aquí en el 10 dice, todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cuando tú lees todo el material de Juan aquí, ese unos a otros es unos a otros dentro de la comunidad. No está hablando lo de afuera. Cierto. Solamente dentro de la comunidad. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Nos has dado muy buenas herramientas en esta respuesta. De verdad que sí, gracias. No la evadiste. Creo que nos dice buenas herramientas y el buen entendedor entenderá el mensaje cristocéntrico y la mejor forma de tratar al hermano homosexual. Para mí son hermanos, son hijos amados
y Amén. Dios no los desprecia. Pero ya habrá tiempo quizá para hablar del tema más ampliamente. Sí, en extenso. Sí, así es. Gracias, mi querido pastor, por el cuidado que tienes al expresar tu opinión y también por la forma como cuidas tu interpretación del texto. Me encanta eso, me has enseñado mucho. A ustedes también gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que el pastor tiene 2 canales, uno de la iglesia que él pastorea y otro personal que se los voy a dejar aquí debajo. También una lista de reproducción para que ustedes vean temas interesantes. Sí, porque le explicaba a Nata que el último tiempo hemos estado subiendo material solamente al canal de la iglesia, más que a mi canal personal. Entonces ahí hay un montón de predicaciones y cosas. Así que a lo mejor te paso no a lo mejor, te voy a pasar una lista para que las incluyas. Gracias, mi pastor. He quedado muy feliz de este mensaje y yo estoy seguro que los hermanos también. Si puedes, lee los comentarios porque ahí te escriben cosas de ánimo y de agradecimiento. El Señor sea glorificado siempre. Muchas gracias, hermanos y hermanas.